Y llegados a este punto vamos a saludar a Jorge Álvarez, que es director de la empresa Enermetric Solutions. Jorge Álvarez es ingeniero técnico industrial por la Universidad del País Vasco y cuenta con una amplia experiencia laboral de más de 20 años en el sector eléctrico y de las energías renovables. Siempre ha estado vinculado a estos sectores dentro del País Vasco y se sube a un nuevo reto profesional en el año 2021 de la mano de esta empresa de la que vamos a hablar en esta mañana de miércoles hoy, en esta Semana de la Eficiencia Energética en Onda Vasca. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien. Primero, daros las gracias por invitarme a hablar en la Semana de la Eficiencia Energética de Onda Vasca, lo cual es una magnífica iniciativa por vuestra parte. Ajá. Bueno, y queríamos conocer qué es Enermetric Solutions. Pues os cuento, encantado además de contaroslo. Mira, Enermetric es un gestor energético integral que nace hace aproximadamente 3 años de la unión de dos empresas consolidadas, como son Grupo Batio, especializado en ofrecer en el mercado nacional servicios de telemedida y gestión energética, y la consultora Viuda de Sainz. Son varios los gestores energéticos que están pasando por esta radio, por Onda Vasca esta semana, pero hay algo que de momento no hemos oído. ¿Por qué dices que Enermetric es integral? Pues mira, yo creo que esa es la principal diferencia de Enermetric frente a todos ellos. La capacidad de aportar al cliente no solo el estudio de lo que debería hacer para mejorar sus consumos, sino decirle qué medidas debe implementar, tanto técnica como económicamente, y sobre todo, y esto puede ser solamente la mayor diferencia, siendo capaz de ejecutar cada una de ellas. ¿Y esto qué permite? Pues mira, nos permite fidelizar, que es el objetivo de cualquier empresa, a los clientes, dado que nos ven como ese compañero en materia energética, con capacidad para resolverle no solo el gran problema que tienen ahora las empresas con el coste de la electricidad, que es igual lo que más oímos, sino de todas las energías, el gas, el gasóleo, el agua. Todas ellas están sufriendo, como sabemos, fuertes incrementos cada día, y esto les hace perder a las empresas no solo dinero, sino sobre todo competitividad. Y eso Enermetric lo soluciona tratando de ser uno más de su empresa y preocupándose de conocer las tripas de dicha empresa para no aportar soluciones globales, sino propias a cada uno de sus clientes. ¿A qué mercados dirigís exactamente? Pues mira, geográficamente al mercado del País Vasco y Navarra, y dirigidos principalmente al sector industrial y al de la administración pública. Jorge, mencionabas empresas, entiendo por tanto que no trabajáis para el sector residencial o para las viviendas de particulares, ¿no? Efectivamente, el equipo técnico de Enermetric, por su amplia experiencia y por su alto grado de conocimiento, digamos que está muy tecnificado, por lo que entendemos que donde más valor aporta es en mercados más profesionalizados, como son la industria y las administraciones. Sí que es cierto que hacemos acciones puntuales dentro del sector de vivienda, pero no es nuestro principal foco. Bueno, hablabas de que Enermetric lo forman dos empresas. ¿Qué beneficio aporta esto a la empresa Enermetric? Cierto, principalmente conocimiento. Conocimiento del sector al que te comentaba nos dirigimos. Además, un equipo técnico, como también te decía, acostumbrado a que su objetivo sea satisfacer y cubrir las necesidades que se le plantean a cualquier cliente. Y esto es fundamental. Si además, dentro de cada una de esas empresas, cuento a su vez con empresas que me permiten aglutinar recursos y conocimiento y poner al servicio de los clientes, pues se convierte en la fórmula perfecta. Bueno, más o menos ya, yo creo, Jorge, que os hemos conocido un poquito, hemos hecho esa introducción, pero vamos ahora a lo que viene siendo el meollo y a conocer también cuáles son esos servicios que ofrecéis en este mercado de la energía que estamos conociendo esta semana. Pues tal como te decía, el pertenecer a un grupo me permite tener muchos recursos para aportar a mis clientes. Piensa que dentro de este grupo de empresas tengo desde una comercializadora eléctrica propia, a una empresa especializada en moderación de consumos, a un fabricante de iluminación, a una ingeniería solar fotovoltaica, e incluso a una de las constructoras, si nada más potente del País Vasco, como es Viuda de Sainz. Entonces, son varios, y permíteme que aquí me extienda un poquito más, los servicios que proponemos al mercado. Por un lado, el diagnóstico de costes de energía, lo que llamamos DCE. Se trata de analizar los consumos eléctricos de los clientes y conseguir, con una gestión continuada a lo largo de 12 meses, unos importantes ahorros optimizando sus consumos y con ello sus facturas. Y sobre todo que supone ahorrar y no tiene un costo asociado, lo cual se convierte en la primera medida fácil e inicial de ahorro de cualquier cliente, sin gastar nada de su bolsillo. Además, por otro lado, tenemos lo que para mí es el principal servicio de valor añadido al cliente, que es la gestión energética propia. Para ello, además de, como te decía al principio, contar con un grandísimo equipo técnico, Enermetric cuenta con un software propio, llamado igualmente Enermetric, que nos permite gestionar todos los consumos del cliente y el cálculo de propio, porque este servicio hay quien lo hace a través de la nube, actuando sobre las facturas, y no, en mi opinión, de una forma tan profesionalizada como lo puede hacer Enermetric, porque al final permite realmente hacer una gestión de esos datos que Enermetric obtiene, pues monitorizando distintos elementos de la instalación y permitiendo con ello un mayor control de lo que realmente está pensado en cada momento en ese cliente.
piensa que cada cliente es distinto y por lo tanto su forma de consumir también. En mi opinión hay algo que siempre digo, que suena bien pero que es real, que todo lo que se hace se puede medir. Solo si se mide se puede gestionar y solo si se gestiona se puede mejorar. Entonces, al final el software que os decía que tenemos, ofrecemos con él, a través de un Big Data tecnológico, poder optimizar la generación y el uso de energía mediante esta avanzada tecnología, que como te decía se llama Enermetric y que además nos permite un diagnóstico predictivo, es decir, permite con ello una gestión inteligente de la energía y en tiempo real. Y lo que es más importante, aportamos a este servicio un gestor energético personal, una persona que es el encargado de velar por el interés del cliente en materia de energía y que será los propios ojos de ese cliente. Normalmente las empresas no tienen una persona, ahora empiezan a tener más conciencia del problema que tiene en su casa y hay una persona que se asigna ese tipo de tareas, pero este tipo de tareas y muchas más dentro de su labor diaria. Entonces, el aportarle a una persona que sea sus ojos y que le asesore y que le pueda decir cada vez qué está mal y cómo hacer que esté mejor, pues es el valor añadido que puede dar Enermetric. Piensa que al final asesoramos, corregimos y mejoramos dichos consumos. Bueno, disponéis también de otra herramienta propia para que los clientes puedan seguir eso que están haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? En materia de sostenibilidad de forma ordenada. Dices que pueden controlar, ¿no? en tiempo real sí, el gasto. Al final, tú piensas que los clientes deben cumplir con la ley 4/2019 del 29 de febrero y posteriormente salió un decreto del 254/2020 del 10 de noviembre que es propio de sostenibilidad energética para la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, para ellos disponemos de una herramienta 100% vinculada con esta ley, que se llama Enermetric, la cual es una plataforma online de acceso web que establece una guía cuya observación facilita el cumplimiento de esta ley. ¿Por qué? Porque permite identificar mejoras energéticas que implementadas reducirán las emisiones del gasto de efecto invernadero, tan habido últimamente, que además suponen un ahorro económico, como he comentado. Pero además es un repositorio de información facilitando la gestión de los consumos energéticos y sostenibilidad del cliente. Posibilita además disponer de un inventario de todos los edificios gestionados, recogiendo los datos energéticos relevantes, así como el cumplimiento de certificaciones energéticas. Permite también a su vez gestionar la ejecución y la supervisión de las mejoras energéticas procedentes de las auditorías energéticas ya realizadas con nuestra empresa o con otras. Y por último además facilita el registro de los contratos de electricidad, de gas, de gasóleo, de todas las energías del cliente, como decíamos. E incluye la posibilidad de añadir las facturas de cada contrato. Entonces, como ves, es una guía perfecta de seguimiento en tiempo real para este obligado cumplimiento de la mencionada ley y poder llegar a los objetivos de 2030 y luego 2050. Está claro que así es. Pero, ¿qué más servicios ofrecéis vinculados con esta ley? Pues como ves, la ley obliga igualmente, y desde Enermetric tenemos la capacidad para realizar todos los servicios que la ley obliga. Y obliga no solo a la gestión energética, no solo a la monitorización para ello, sino que obliga a auditorías, obliga a certificaciones energéticas, obliga a planes de formación, planes de movilidad. O sea, al final lo que intentamos es que el cliente nos vea como ese asesor tecnológico en gestión de energía y que podamos darle uno o todos los servicios que la ley le obliga, de forma que no tenga que pivotar cada cosa con elementos distintos, sino que diga, bueno, pues Enermetric me da la solución a todos ellos, apuesto por Enermetric y es mi consejero dentro de la asesoría de Lumínica, de gestión de energía. ¿Y hay algo que no hagáis en materia de sostenibilidad, en cumplimiento, por tanto, de esta ley? Pues creo que no, honestamente creo que no. La verdad es que, además, como te decía, de ser un gestor energético integral, me permite, si así lo desea el cliente, ejecutar las medidas de ahorro propuestas en materias de biomasa, geotermia, iluminación LED, aerotermia y sobre todo, gracias a disponer de ingeniería propia, como decía al comienzo dentro del grupo de empresas, somos grandes especialistas en instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo. La verdad es que lo del autoconsumo cada vez oímos más hablar de él, realmente suscita un gran interés. Háblanos un poquito más de este tema del autoconsumo. Claro, mira, efectivamente es algo de tremenda actualidad, como bien dices, y yo personalmente creo firmemente que es sin duda el momento, no va a haber otro igual. Y esto es gracias a las ayudas en esta materia que nos llegan de Europa, de la mano del IDAE, y que aquí en el País Vasco gestiona, como siempre, a la perfección el EVE. Enermetric, en este caso, vuelve a ser capaz al cliente no solo de realizar un proyecto específico, sino de ejecutar ese proyecto, incluso asesorarle y gestionarle dicha subvención, según el Real Decreto 477/21, que salió en su momento en el País Vasco, que se abrió el plazo de presentación concretamente el 11 de noviembre, y que ese primer día de apertura, tanto nosotros desde Enermetric como clientes finales, como mi propia competencia, estamos deseosos de poder subir a esa plataforma distintos proyectos, porque estos proyectos que ya se han realizado o que realizan nuestros clientes con nuestro apoyo técnico y con los datos económicos que nosotros le facilitamos, es lo que le va a aportar el día de mañana unos fuertes ahorros en su factura. En esta materia, como todo en la vida, es importante no ponerse en manos de cualquiera, dado que son muchas las empresas de nueva creación que vienen
el dinero que viendo que el dinero que iba a llegar de Europa, hacen rápidos estudios con dudosos intereses, o por lo menos no los que nosotros planteamos al cliente. ¿Y por qué comentabas esto? Pues mira, principalmente desde que me incorporé a esta empresa y dedicamos muchos esfuerzos y recursos al sistema de autoconsumo, veo que hay empresas que lo que hacen es coger el formato del puesto de soy instalador. Y como soy instalador, pues lleno de placas la cubierta del cliente para hacer una instalación mayor. Para mí la virtud de Enermetric y de una ingeniería no está en eso. Está en optimizar la cubierta, en ver el consumo del cliente, porque pensar que esta subvención y este proyecto europeo está ligado al autoconsumo, con lo cual lo más importante es saber cómo consume y cuánto consume el cliente para no poner placas en exceso, porque al final eso lo que supone es una mayor inversión para el cliente y al final cualquier inversión que hace un cliente, sea industrial, sea administración pública o sea privado, lo que mira es el retorno de la inversión. Entonces, si superas mucho la inversión y con la ayuda al final, el porcentaje mayor que tienes que mirar, el dato mayor que tienes que mirar son dos, el retorno y el porcentaje de autoconsumo. Si tú ya estás autoconsumiendo de lo que generas por encima del 80%, del 90%, ¿para qué vas a poner más placas? Si eso no te va a redundar económicamente en nada. Es un poco la solución integral de la que hablábamos desde el inicio de la entrevista, ¿no? Correcto. Al final es lo que os decía. Ahora mismo la experiencia nos dice que cuando haces un proyecto para el cliente estamos hablando de retornos entre 1 y 3 años, que eso sin duda hace que sea de total interés para los clientes. Entonces, el cliente lo que tiene que ver es que sus cubiertas y terrenos, que hasta ahora no le dan valor y que sin duda ahora es el momento de sacarles partido. O sea, tienen en su propia empresa la solución a uno de sus problemas, como es el incremento de los costes por la subida de energía. Entonces, yo sin duda apostaría por el autoconsumo, sea individual, sea colectivo, sea mediante comunidades energéticas locales. Nosotros estamos posicionados en los 3 ámbitos porque hemos dedicado mucho tiempo y recursos, como decía, a generar modelos, distintos modelos que puedan aportarle soluciones al cliente, soluciones muchas veces creativas, que no simplemente una instalación solar para autoconsumo y ya está. Pues bueno, pues, al final la experiencia, el conocimiento, esa transparencia y honestidad, esa profesionalidad que podemos aportar es lo que yo creo que es el éxito de cara al cliente y no ser una instaladora al uso que hoy hace instalaciones solares y si mañana se cae el tema solar, pues hará instalaciones eléctricas de baja tensión. Jorge, ¿qué objetivos os habéis propuesto para este año 2022? Pues el objetivo principal, cuando una empresa es relativamente novel, es darse a conocer como hago hoy, es crecer, es fidelizar a los clientes y sobre todo la principal herramienta para fidelizar es ser honesto. Es decir, esto de autoconsumo ha venido para quedarse, no hay que aprovechar el momento para excederse en el número de clientes, sino en la calidad de los mismos. Entonces, como os decía al principio, el tema de autoconsumo es una parte más de mi portfolio, pero al final lo que lleva a cabo en Enermetric es una gestión integral. Entonces, puedo entrar con un cliente por temas del diagnóstico de coste de energía que decía al principio, pero al final le voy a proponer con la gestión energética temas de autoconsumo, o puedo entrar un cliente viendo el autoconsumo que le supone un ahorro, y a diferencia de un instalador que pueda monitorizar esa instalación y esos consumos a través del propio inversor, yo doto de mi software de Enermetric a esa instalación para que además no se quede solo en cuánto genero, sino cómo lo genero, cómo consumo el resto de energías y poder hacer una gestión de ello. Jorge Álvarez, director de Enermetric Solutions, gracias por estar aquí en esta semana de la eficiencia energética en Onda Vasca. Un saludo. A vosotros. Gracias.